Y hablamos de inflación, del índice de precios al consumidor y las novedades a propósito de la decisión del Gobierno Nacional, del Ministerio de Economía, de que haya un índice semanal de inflación. Y para, claro, analizarlo, ya recibimos a Raúl de la Torre. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vero, Alejandro. Bien, muy bien. Sí, a ver, acaba de informar la Secretaría de Política Económica, a cargo de Gabriel Rubinstein, que se va a informar semanalmente cómo evoluciona el índice de precios del consumidor. Esto es un dato que internamente lo tienen, no es que sea una medición nueva, sino que lo van a hacer público. ¿Por qué? Porque en realidad ahí está el Twitter a través del cual Rubinstein informa esto, sí. El tema de que a partir de ahora y ya con la publicación del primer indicador del 4 al 10 de septiembre, está demostrando que la inflación habría alcanzado en esa semana el 2,1%. Después vamos a ver un poquito más en detalle el gráfico, sí. en línea celeste lo que significa. Pero claro, tiene la intención el gobierno de empezar a demostrar que el impacto fuerte que tuvo la devaluación, que fue un salto muy importante de la devaluación, empieza a desaparecer, empieza a atenuarse, con lo cual la inflación está volviendo a los niveles pre-devaluación. Claro. Para que no quede además la imagen de que la inflación argentina, que es altísima, nadie lo va a negar, a ver, no es del 12,4%. A ver, metámonos con palabras que duelen, pero que son necesarias. Si hablamos de hiperinflación es cuando tenés una inflación que va subiendo y cada vez es más alta. Exacto. Si tenés un 8, un 10, un 12, un 15 y después viene un 20% de inflación mensual, ahí estás en una hiper. Bueno, a ver, digamos, el hiper no es más del 100% de inflación anual, sino la tendencia. Entonces, lo que se quiere demostrar es que justamente después del pico que tuvo la tendencia, ahí vemos un poquito más en claro, vamos a ver la gráfica, sí. Hay un pico ahí que es la semana finalizada el 20 de agosto, justamente la semana. Porque bueno, acá hay que decir que esa semana es la semana después de las PASO, cuando el Fondo Monetario Internacional exige una devaluación del 100% y finalmente el gobierno acuerda una devaluación del 20%. Exactamente, y un 20% que el fenómeno curioso fue que el impacto en precios se dio entre martes y miércoles. En 48 horas tuvimos el impacto, es decir, la remarcación es fenomenal en el sentido de fenómeno, pero sí. Lo que pasa en Argentina, y ahí se demostró todas las teorías que la devaluación no iba a cambiar nada, porque ya el valor del blue era el valor real y todas esas macanas que se suelen decir, sí. Frente a los que plantean, cuidado con la devaluación porque es un shock inflacionario importante, se demostró a favor de esta segunda teoría, pero brutalmente. Imagínate si era del 100%, ¿no? Ahora, lo que veíamos ahí en el gráfico es esa semana llegó a casi el 5% en una sola semana, y después siguió. Ahora, después, a partir de la semana siguiente, empieza a bajar, todavía alta, del 3,8% en la semana siguiente que termina el 27 de agosto, pero ya en las que de septiembre, 3 de septiembre y 10 de septiembre tenemos 2,5 y 2,1. Probablemente el resto del mes esté por debajo del 2%. A ver, déjame te pregunte, porque esto va a tener mucha repercusión en todo el arco político, porque en este tiempo de elecciones todo tiene repercusión, sí. Permanentemente. Sí. Seguramente van a venir a decir, hacen esto para que duela menos. Lo van mostrando de a poquito y duele menos a fin de mes. Por el otro lado, también me parece que nos sirve al resto de los ciudadanos para ver cuál es la real evolución de los precios y la especulación a nivel de remarcación que llega todo el tiempo en los comercios. Me parece que es una herramienta de doble vara, ¿no? Y yo te diría, y valen las dos explicaciones. Sí, duele menos. ¿Y cuál es el problema que duela menos? Es malo. Está bien. Porque duele menos, porque por eso yo expliqué lo de la hiperinflación. Lo que asusta mucho es la hiperinflación. ¿Estamos entrando en un proceso que está desatado todo? Bueno, la respuesta es que no. Bueno, recién lo decía el hombre de Juntos por el Cambio, ¿no? Que veíamos recién a Ritondo, ¿no? Sí. Hablando de qué tipo de políticas nos van a llevar a una hiperinflación. ¿Tiene sustento técnico esto que acaba de decir? Porque es gravísimo y vos sabés que en estas cuestiones este tipo de afirmaciones son muy graves. Sí, vos tenés razón, no él. Digamos, decir, no tiene ningún sustento, pero el discurso hay que identificarlo bien. Lo que está diciendo, las medidas que benefician al bolsillo de la gente generan inflación. Es decir, si le mejorás el salario real, esto genera inflación y va a venir una hiperinflación. Yo digo, ¿cuándo se demostró que la inflación está basada en el ingreso de la gente? Si tuvimos unos periodos de recesión tremendos y igual siguió la inflación y creció la inflación. Son sectores... Espera, Cachito, déjame completar con algo, discúlpame. Sí. Y el otro tema, lo que está proponiendo tanto Juntos por el Cambio como La Libertad Avanza, que es una devaluación del 100% como mínimo, porque ellos quieren llevar, uno quiere llevar el dólar al valor del cambio, al valor del dólar blue,
los otros están hablando de un brutal ajuste que provoca una devaluación del 100%. ¿Eso no genera una hiperinflación? ¿Cómo me demuestran que eso no genera una hiperinflación? Que la propuesta de ajuste brutal sobre el bolsillo de la gente es exactamente lo contrario del interés de la mayoría. Y estas medidas que está tomando este gobierno, que, digámoslo, como crítica, no las tomo antes, estas medidas las debería haber tomado antes y tener la audacia de tomarlas, en vez de medir a ver cuánto es el desajuste en el gasto público, debería medirse cómo es el resultado en la gente y qué va a pasar con medidas que van directamente al consumo, porque esto no va si vos le bajás el IVA a alguien que está consumiendo leche, carne, verduras, esa plata no va al dólar, esa plata no se fuga, esa plata es más consumo y más actividad económica. Sí, también es cierto que son los mismos sectores políticos que ponen el grito en el cielo cuando se baja el IVA, cuando se ajusta el mínimo no imponible y piden al mismo tiempo que se eliminen las retenciones a los grandes productores agropecuarios. Digo, me parece que ahí lo que está claro es los intereses que están defendiendo. Sí, digo, no están defendiendo los intereses de los asalariados, sino que están defendiendo los intereses de las grandes empresas y de los grandes productores. ¿Y por qué digo las grandes empresas? Porque también es cierto que esta inflación hay sectores que la están usufructuando y que están sacando grandes ganancias. Digo, cuando hablamos de cómo nos afecta a todos la inflación es porque vamos al supermercado, bueno, pero evidentemente hay quien está especulando también con este escenario. Hay un resultado, hay un dato concreto que se conoció estos días, incluso un colega, Ari Lijal, lo hizo público, que el tema de que el mismo día que se conoció esta semana el índice de inflación de agosto, Arcor le estaba comunicando a la bolsa que iba a distribuir. Mira, justamente ahí tenemos el comunicado. Justamente no mérito de la producción que tenemos siempre atenta. Estaba distribuyendo ganancias, utilidades entre sus accionistas por 15.000 millones de pesos. Arcor, que es la principal o una de las dos principales empresas productoras de alimento del país, y además, digámoslo, además de productor de alimentos, que le vaya bien a una empresa, está buenísimo que le vaya bien. El tema es que son las mismas formadoras de precios. Exactamente. Y que no se atan a ninguna ortodoxia a la hora de aumentar, sino a la especulación financiera. No lo digo por Arco en particular, sino prácticamente todos los formadores de precios. Pero también lo podemos decir en particular, yo me hago cargo. Digo, el tema de una parte importante de esas mayores ganancias se da por el tema inflacionario. Como decía Vero, la inflación no es neutral. La inflación está beneficiando a algunos y Arcor es una de las dos principales formadoras de precios a nivel de góndola, a nivel de productos que tiene y alimentos fundamentalmente en la góndola. Pero hay otro factor que vos dijiste antes que no quiero dejar pasar. Vuelvo a lo técnico inclusive. Si es cierto que ciertos discursos revelan cuál es la posición política y a favor de quién están. Pero les doy un dato más para compartir. Cuando hablan de eliminar las retenciones a las exportaciones, estamos hablando de una cifra, un gasto, un costo para el sector público, que es 4 veces lo que significó el tema... 3 y pico % del PBI, ¿no? Sí, y esto es menos del 1%. 0,8. Las medidas que se tomaron es menos del 1% del PBI. El otro es lo de las retenciones es 3,8%. Entonces, 3,8, sí. ¿Y quién de estos se preguntan cuál es cómo voy a cubrir la diferencia si bajo las retenciones? Pero acá hay una cuestión política, me parece, ¿no? Porque hay un montón de cosas que están expuestas, se ponen sobre la mesa, pero bueno, buena parte... afortunadamente se expone, sí, Alejandro. Ojalá se expusieran más. Tienen poca visibilidad. Claro. Tienen poca visibilidad y hay como una sensación de, no sé si se quiere escuchar esto, ¿no? Evidentemente... Sí, también se crea sentido común en el aspecto de, bueno, es una empresa privada, puede hacer lo que quiere y puede ganar lo que quiere. También. Bueno, no es así. Digo, también es cierto que hay un Estado que tiene que intervenir para tratar de regular estos desequilibrios, porque si no, también hay que sumar a este escenario que estamos hablando de empresas oligopólicas, que nosotros tenemos la fantasía de que vemos en la góndola que hay 4 o 5 marcas y resulta que esas 4 o 5 marcas son de la misma empresa y muchas de esas son de Arcor. Bueno, pero viene parte de todo un discurso de que lo privado es lo único que sirve, es lo único bueno, que el Estado no sirve, pero bueno... hay que ver qué pasa con la educación, hay que ver qué pasa con la salud, hay que ver qué pasa con un montón de cuestiones que para mucha gente es lo normal, porque crecieron con un Estado que los ayudaba, los acompañaba en esas necesidades básicas. ¿Y qué sucede si eso no existe más, no? Claro, y yo les agrego un dato de lo económico. Y también esta es una demostración de que el mercado resuelve todo. El mercado resuelve todo, el mercado no resuelve. Cuando tenés estos saltos inflacionarios que
la ley de mercado diría, bueno, suben tanto los precios, va a haber menos consumo, entonces los precios van a tener que bajar para ponerse a la par del consumo. No, acá suben los precios, ganan más las empresas y si no venden afuera lo exportan y siempre ganan las empresas y a lo que hace es perpetuar que pierda siempre el consumidor. Ahí es donde tiene que intervenir el Estado y decir, pongamos equilibrio porque esto este modelo no está resultando, digamos, no le resuelve el mercado. Y mucho menos lo que vos marcabas, y menos va a resolver salud, educación. ¿Cómo no me voy a calentar? Paren, la seguimos en un ratito. Bien, seguimos.